En la vida nos encontramos dificultades para ubicar el referente que dé sentido a cada ser humano. Referentes reales que respeten en su totalidad lo que fui, lo que soy y lo que seré. Referentes atemporales. Por ejemplo, el arquetipo del guerrero, del derrotado, el arquetipo del loco o aquel que está desnudo. Arquetipos que nos ponen sobre un modelo que ayuda a enfrentar y a entregarnos. Es una aceptación total a lo definitivo, sin diluir nuestros principios y sobre todo nuestros orígenes. Elegir estos arquetipos es recordar que ellos forman parte del sujeto muy a pesar nuestro, y es ahí donde el afuera solo es una distracción de la realidad real. Y es donde el despierto descubre lo que era antes de descubrirlo, y cómo sigue siendo lo mismo, pero ahora consciente. Siempre fue alguien notable, solo que ahora lo sabe. Esa conciencia, ese saber es el resultado del arte de limpiar un vínculo con algo que no tiene descripción y que se limpia con una disciplina que se llama la despreocupación de lo cotidiano. Bueno, pues estamos aquí en Individuos Notables. Estoy aquí con Héctor de la Vega, mi querido amigo Héctor de la Vega. Y bueno, pues Héctor viene a contarnos muchas cosas, pero vamos a enfocarnos fundamentalmente en el disco que está a punto de salir, que se llama Menudo Corazón. Pero sí me gustaría que empezaras, pues de alguna forma, diciendo quién eres. Si quieres, incluso hablando un poquito, si te apetece, de tus proyectos, si te apetece. Y si te parece, luego vamos entrando poquito a poco en el disco, qué significa, qué es, qué cuenta cada historia y vamos desarrollándolo. Muy bien. Bueno, pues ante todo, gracias por invitarme a vuestro podcast, a ti y a tu equipo. Me ha hecho mucha ilusión porque nos conocemos ya hace muchísimo tiempo. Además, esta mañana estaba recordando de que la primera entrevista que tuve, y la única, en televisión, en Antena 3, viniste tú a acompañarme. O sea que esto es como un reencuentro después de 20 años, ¿no? Pues nada, Héctor de la Vega es un simple guitarrista que ha dedicado su vida al cante y al baile. He hecho algunas cositas como concertista, pero siempre he trabajado para bailar y para cantar. Y nada, me formé de muy jovencito. A los 6 años tenía un profesor de guitarra que se llamaba Lluís García en Barcelona. Yo soy de Barcelona. Luego ya bajamos aquí a Madrid a formarme con otros profesores. Y bueno, aunque he sido muy autodidacta, pero siempre he tenido algún profesor, pues Juan Carlos Jiménez, el Entry, ¿no? Pues que me han ayudado pues, con la técnica o con armonía, Sabas de Oces, Manolo Sanlúcar, ¿no? Pero la mayoría de mi formación ha sido autodidacta, que no es cierto que es autodidacta, pero es una formación con todos los compañeros, porque al final he tenido la suerte, ya a los 13 años estaba trabajando con gente muy buena y ellos son los que me han ido formando, ¿no? Entre unos y otros he ido aprendiendo de todos los compañeros y en ese sentido he tenido muchísima suerte, ¿no? Y a los 13, 14 años pues ya empecé a dedicarme profesionalmente a este mundo y a viajar y a salir de casa. Ya me independicé con 14 años. Y nada, y empecé a trabajar para baile. En aquel entonces llevaba ya un tiempo tocando en festivales para cante y que me dio esas bases, ¿no? Que hace falta cualquier guitarrista, ¿no? De conocer los cantes y todos los estilos flamencos. Y luego entré a trabajar con Carmen Cortés y Gerardo Núñez, a su compañía, una época muy bonita porque estaba el Tío Moro, estaba el Cigala, estaba Rafael Fajardo, Tony Maya, habían gente maravillosa y muy buenos profesionales, con los cuales aprendí muchísimo. Y ahí empecé a trabajar con diferente gente del mundo del flamenco, a hacer música para teatro y bueno, me he desarrollado toda la carrera un poquito con eso, ¿no? Uh-huh. ¿Y es tu primer disco? No, hice otro disco en el 2007-2008 que se llamó Travesía de la Soledad,
que era un disco de músicas que yo había compuesto para teatro y quise ponerla en ese disco, ¿no? Como para que la gente viera un poco, ¿no? Como los guitarristas flamencos hoy en día, pues no solamente tocamos en festivales y hacemos estilos puramente tradicionales, sino que también, ¿sabes? Pues creamos obras musicales para que puedan salir pues en un teatro, con un guión, con una escenografía, con etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, Travesía de la Soledad está enfocada un poquito a eso, ¿no? A esas bandas sonoras teatrales y este es el siguiente. He colaborado en otros discos con José Antonio Galicia, de Camaleón, con Giovanni Hidalgo, puertorriqueño, bueno, de salsa. He hecho pequeñas colaboraciones, pero trabajos míos, pues este es el segundo. Claro, es en el 2007 cuando sale aquel disco. Imagino que son dos motivaciones diferentes, dos sectores de la Vega diferentes. Sí. Si quieres desarrollar esas dos facetas, esos dos momentos distintos, cómo empieza uno, y ahí arrancamos, si quieres, con este disco, haciendo esa matiz y esa diferencia. Sí, bueno, el primer disco estaba inmerso y seguía inmerso, ¿no? En la carrera y lo único que quería era pues sacar un poco del baúl, ¿no? Las cosas que hasta en ese momento había hecho con gente muy chula. Uno de los temas se llama Dos Mundos, que ganó el certamen de coreografía de la Comunidad de Madrid, con José Maya y Alfonso Losa, con dos amigos y grandes bailadores. Y que José repite en este disco, esta vez no bailando, sino cantando. Y bueno, fue simplemente un trámite de querer sacarlo y darlo a la luz, la música de teatro, pero este disco no tiene nada que ver, ¿no? Han pasado muchas cosas, ¿no? Y la vida te zarandea y te pone muchas veces en tu sitio y otras veces te lleva a sitios que no conoces, no reconoces, haber estado nunca en ellos. Y este disco pues tiene quizás otra profundidad, ¿no? Y tiene otra intencionalidad, ¿no? Claro, ¿qué es lo que te mueve a hacer este disco? Bueno, pues tú sabes, ¿no? Mucho de mi vida, ¿no? Hemos estado ligados a todo, a todas las cosas que a mí me han ocurrido, ¿no? Y bueno, han sido muchas cosas, ¿no? Que hemos tenido que afrontar en esta vida, ¿no? Y yo me fui muy joven de casa y es verdad de que la familia es muy importante cuando uno está solo tanto tiempo, aunque esté rodeado de muchísima gente, pero la identidad se ve afectada, ¿no? Y si quieres hablaremos de eso más adelante. Y bueno, y salen cositas que uno tiene que al final que tratarlas porque si no, pues está abocado, ¿no? A perderse. Y entonces, bueno, eso junto con alguna tragedia familiar que he tenido y con la lucha, ¿no? Hacia mí mismo, ¿no? De mejorar y cosas que uno nunca está contento, ¿no? Con ellas, pues me llevó un poco, pues, a apartarme un poco del trabajo, a venirme a vivir aquí en medio de la naturaleza. Y bueno, y aquí monté el estudio de grabación y entonces, pues, pude empezar a componer de una manera diferente, ¿no? Y con todas estas cosas que habían ocurrido, pues empezó a fraguarse un poquito el tema del disco, ¿no? Porque, si no recuerdo mal, hay una motivación a través de un alumno tuyo de guitarra flamenca, ¿no? Sí, Rafael. Sí, la verdad es que Rafael era un alumno mío de guitarra que vino, estuve unos añitos trabajando en una escuela pública aquí en Guadalajara y tuve la suerte de que, bueno, pues un día un padre me trajo a un alumno que era muy especial, no sabía lo que iba a cambiar mi vida luego, se llamaba Rafael Fuertes Melchor. Y bueno, y él venía con un problema cardíaco, con una cardiopatía congénita y estaba esperando trasplante, no llegaba y bueno, y empezamos como alumnos, acabamos como amigos y más adelante pues se forjó una amistad, pues eso, ¿no? De compadres, ¿no? Pues como la que tengo contigo de tantísimos años y no solo de años, ¿no? Sino de haber vivido cosas de verdad y habernos demostrado mutuamente de que no estábamos allí por algo, ¿no? Sino por todo, ¿no? Entonces, Rafael luchó muchísimo, viajamos muchísimo juntos, evolucionó, empezó a tocar, empezó a hacer algunos trabajos conmigo. Y bueno, yo ya tenía algunos temas que no tenía intención de grabar ni nada, pero
yo le había puesto a él sus segundas voces, los tocábamos juntos aquí en casa y algún trabajillo que hicimos pues también. Y Rafael pues enfermó y se fue, nos dejó a los 27 años. No hace mucho esto, hace ya 4 años y medio. Y, y bueno, para mí fue un gran palo porque la verdad es que era en ese momento la persona que siempre estaba conmigo, siempre estaba detrás de mí porque nada más quería tocar y quería estar cerca mía y entonces pues cada viaje me acompañaba, cada cosa que hiciéramos, ¿no? Y estaba aquí metido en el estudio también todo el tiempo, ¿no? Entonces cuando él falleció, pilló con esta época rara, ¿no? En la que no podíamos acompañar a nuestros queridos en los hospitales, ¿no? Porque estábamos todos un poco vetados de movimiento y bueno, fue doloroso, ¿no? No me pude despedir de él. Entonces lo único que sucedió es que 2 días antes del fallecer, estaba yo en Barcelona, y entonces pues me llamó y me dijo desde el hospital de que no sabía lo que iba a suceder y que quería que si él moría, pues que grabase el disco, ¿no? Y sobre todo la soleá, ¿no? Que le da mucha pena el no haber podido grabar bien un tema que le gustaba mucho que hacíamos juntos, ¿no? Entonces a los 2 días falleció y bueno, y empecé ahí pues esa lucha interna de tengo que hacerlo, no tengo que hacerlo, sí, no, etcétera, etcétera. Y ahí empezó a fraguarse un poco la idea de hacer el disco y de hacerlo bien, ¿no? Porque en el momento que surge eso, esa propuesta y él fallece, ¿apetece arrancar eso? La verdad es que no. O sea, no me ha apetecido en ningún momento, debo ser sincero. Sí, sabes que no me gusta la mentira y soy una persona bastante sincera y directa, quizás demasiado. Y, y el campo embrutece mucho, ¿no? La socialización y quizás soy más sincero, más directo que nunca, ¿no? Ya lo políticamente correcto ya no entra dentro de mi ser. Eh, los últimos años con Rafael yo ya no quería tocar. Realmente los últimos años la única relación que tenía con la guitarra, a excepción de alguna pequeña grabación que hicimos de encargo para Netflix o alguna plataforma que nos pedían algo, yo quería desvincularme de la música, ¿no? Sin embargo, Rafael siempre venía con la guitarra, ¿no? Entonces era el que me obligaba, ¿no? A sacar la guitarra, pero más que nada pues como por darle la oportunidad al amigo de desarrollarse lo que él todavía se estaba desarrollando, ¿no? Pero yo ya llevaba tiempo que no me apetecía, no quería seguir tocando la guitarra, ¿no? Es verdad de que hubo un punto de inflexión, estuve trabajando en una de muchas compañías con Rafael Amargo, un bailador, y un día desperté en una habitación de hotel y no sabía dónde estaba, ¿no? No sabía en qué país, en qué ciudad, eh, porque claro, en una semana a lo mejor coincidíamos en 3 continentes, ¿no? En una misma semana, ¿no? Entonces me di cuenta de que estaba muy bien, me gustaba mucho mi trabajo, era un enamorado del flamenco y de la música, pero conllevaba un pago muy grande, ¿no? Y yo tenía también otros proyectos, ¿no? Que desde pequeñito me hubiera gustado hacer y los tenía ahí siempre arrastrando, pero la música no me dejaba, ¿no? Debo decir a todo esto que muchas veces la gente me dice, bueno, estás ahí con la guitarrita tocando por países y tal. Esto pasa como la mayoría de los artistas, ¿no? De diferentes ámbitos. Pero bueno, yo voy a hablar de lo que yo conozco, ¿no? Es un alegato, ¿no? Al flamenco y a los compañeros. La gente que hace flamenco estudia mucho, dedica muchísimas horas a su instrumento, ¿no? Sobre todo los instrumentistas, ¿no? Guitarristas, etcétera, etcétera, los bailadores también. Estamos hablando de 10, 12, 14, 16 horas al día, ¿no? Tienes que hacer técnica para poder estar a la altura, porque hoy en día la guitarra ha evolucionado muchísimo. Tienes que estudiar armonía, tienes que componer, ¿no? Para la gente que compone, tienes que conocer los estilos flamencos, tienes que saber cómo acompañarlos al cante, tienes que desarrollar tu parte rítmica también. Son muchas cosas que realmente hacen que tu vida nada más que pueda ser, si quieres estar a un nivel para poder trabajar, como yo he tenido la suerte, ¿no? De trabajar con gente así tan buena, ¿no? Tan potente, tienes que dedicarle todo el día, ¿no? Y cada vez que te subes al escenario, ¿sabes? Se pasa mal, porque siempre quieres tocar mejor, quieres que las cosas salgan mejor. Entonces, pues bueno,
es para que se entienda en un contexto de que realmente el ser guitarrista no es coger la guitarra, calentar una horita y irte por ahí de gira, ¿no? Incluso las giras, habrá, me imagino que muchísima gente que puede dar fe de ello, ¿no? Una escala a lo mejor, ¿no? En Moscú hacia Tokio, 4 horas esperando en el aeropuerto y todos los guitarristas sacan su guitarra para aprovechar ese tramo para estudiar, Para ¿no? estudiar. Y eso es independiente luego al conocer los trabajos que estás haciendo, ¿no? A veces me ha tocado estar con 5 espectáculos diferentes, ¿no? O sea, tienes que hacer música para 5 espectáculos diferentes, acordarte de todo, acordarte de todos los pasos de todos los bailadores y entradas, salidas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, pues es una responsabilidad muy grande y es una carga de trabajo muy grande, ¿no? Entonces, al final, tarde o temprano, que podemos hablar de eso si quieres más adelante, el cuerpo te avisa y te dice, está muy bonito, pero has venido aquí a vivir y No se puede más. y hay que vivir, ¿no? Y bueno, y eso fue la primera vez, ¿no? Que me hizo un poco el clic, ¿no? Lo que pasó en esta habitación de hotel, ¿no? Que me hizo darme cuenta de que llevaba muchísimo tiempo, desde los 14 años viajando y trabajando y no dedicando tiempo a absolutamente nada. O sea, no sabía que para poner un tornillo en una pared hiciera falta un taco. Entonces, pues es una especialización, ¿sabes? Pura y dura, ¿sabes? Hacia tu instrumento. Y luego el instrumento es muy cruel, porque cuando te tiras 2 semanas, 3 semanas que no lo coges, pierdes el 80% de toda la técnica. Es verdad que se recupera rápido, ¿no? Al volver a estudiar, por memoria muscular, pero es muy cruel en ese sentido, ¿no? No se mantiene contigo, no te devuelve todo el tiempo que has dedicado. Entonces, antes de fallecer Rafael, ya llevaba ya un par de años que no quería. De hecho, yo ya había anunciado a mis amigos, ¿no? Que no me llamasen para trabajar porque estaba aquí con mis otros proyectos de granja y no quería seguir dedicándome al 100% a la guitarra como antes. Que ya hablaremos de esos proyectos de granja, Cuando que quieras. ya en otra entrevista quedaremos y hablamos tranquilamente porque hay para largo con eso. Sí. Se me cruza la idea de que de repente nos encontramos ante... Yo he tenido la oportunidad y la suerte de poder escuchar este disco. Me ha parecido impresionante. Dentro de mi limitación y mi conocimiento, me ha parecido increíble a todos los niveles. O sea, es un disco con un peso específico muy gordo, pero aparece una situación personal que me gustaría preguntarte, que evidentemente guitarrista eres, pero ¿tú te sientes guitarrista en este momento de tu vida? Bueno, es una muy buena pregunta, ¿no? Porque hay compañeros que tienen mucho miedo a dejar de trabajar porque se dejan de sentir guitarristas o flamencos, ¿no? Creo que es una condición que te acompaña el resto de tu vida, ¿no? Creo que la mayoría de los actos que hacemos en la vida acaban acompañándote el resto de tu vida y forman parte de lo que eres a partir de ese momento, ¿no? Desde que ha ocurrido eso, ¿no? Si tu pregunta es si me hace falta subirme a un escenario o coger la guitarra para sentirme guitarrista flamenco, te diré que no. Yo puedo estar viendo un partido de fútbol o viendo a una abeja parir o a un perro haciendo un trabajo y le digo un ole porque soy flamenco, ¿sabes? No digo un wow, como dicen los americanos, ¿no? Entonces, le digo un ole porque soy flamenco. Tiene que ver con el reconocimiento del arte, ¿no? Que un artista pone a disposición de una manera sincera hacia el público, ¿no? Con su alegría, su dolor y con todo lo que ello conlleva, que de eso hay mucho que hablar, ¿no? Porque normalmente suele ser bastante doloroso y tú que has tenido la suerte, ¿no? de trabajar con muchísimos artistas, pues sabrás, ¿no? que sufrimos mucho, ¿no? Y nos cuesta mucho gestionar todo lo que nos sucede, ¿no? Y encima yo soy una persona que como compositor cuando compongo intento siempre sacar de mí, ¿no? Toda la tristeza y todo lo que quiero sacar de mí, ¿no? La alegría me la quedo, pero la tristeza sí la intento sacar. Entonces, al final, mis composiciones suelen ser bastante tristes, ¿no? Siempre me lo han dicho los compañeros, ¿no? En este caso es especialmente triste porque sí ocurrió una cosa con Rafael que yo al principio dije, vale, voy a hacer este disco homenaje a Rafael. Yo tenía algunas cositas de él grabadas de esa soleá, de ensayo, voy a recuperar esa soleá, la voy a meter dentro del tema, voy a darle un tratamiento para que tenga calidad acústica y voy a llamar a uno de los mejores guitarristas del mundo, que se llama David Cerreduela, que Rafael era como uno de sus ídolos, para hacerle homenaje y para grabar esa soleá juntos. Y así lo hicimos, ¿no? El retorno de Ulises, que se llama esta soleá, es casi una sola bulería, un poquito acelerada de ritmo a propósito. Pues sale Rafael detrás haciendo una guitarra de arpegios y David Cerreduela y yo
pues que estamos haciendo hoy un poco el loco improvisando porque era lo que a Rafael le gustaba, ¿no? Ese pique de tipo Paco de Lucía, John McLaughlin y el de Meola, ¿no? En ese trío, ¿no? Entonces quisimos hacer eso. Y bueno, y todavía no sabía que me iba a dar la oportunidad el disco de poder acordarme, ¿no? Y dar homenaje a mucha gente que yo quería acordarme y dar homenaje, ¿no? Años atrás había tenido una pérdida familiar muy grande, quizás no pude pasar el luto porque tuve que enfrentar otras circunstancias familiares que requería que estuviese ahí luchando, y cuando se fue Rafael y empecé con este disco me di cuenta de que era el momento de aprovechar y homenajear y sacar de mí todo aquello que ya era tiempo, ¿no? De sacarlo, ya era hora. Vale. O sea que la puerta del disco empieza con el sexto tema, que es El retorno de Ulises. Ahí empiezas a componer, o sea, es la puerta del disco, empieza con esa soledad, pues vamos a decir que sí. Bueno, yo compuse un tema que se llama Menudo Corazón, que colabora Antonio Pitingo y algunos compañeros. Ese fue el tema que yo le dediqué a él, ¿no? Como queriéndole hacer un tema para dedicarlo a él. Compuse la música y las letras, como en otros, pero era un homenaje hacia él, ¿no? Y el retorno de Ulises era simplemente de que yo sé que él quería grabar, quería estar en un disco, ¿no? Fue un guitarrista que se quedó a las puertas, ¿no? De poder haber dejado plasmado su trabajo en un proyecto discográfico. Entonces, pues él realmente me pidió eso, ¿no? Entonces, pues por un lado yo quise honrar la promesa y sacar ese tema en el que él estaba y luego intentar que David Cerreduela estuviese con nosotros y por otro lado, pues le quise hacer un homenaje en el tema Menudo Corazón, ¿no? Vale, porque en el retorno de Ulises sale David Cerreduela, tocaría Rafael, tocas tú. Sí, el retorno de Ulises, como yo elegí una letra muy antigua que le gustaba mucho a Rafael, es una letra tradicional flamenca de Un tercio de Soleá, pues tuve que elegir a alguien que tuviese la voz fina, clara, que se entendiera, ¿no? Porque Rafael era claro como el agua, una persona muy directa, políticamente incorrecta, algo maravilloso, ¿no? En los tiempos que vivimos. Y bueno, no había otra persona que pudiera llamar que no fuese Esperanza Fernández, ¿no? Mi gran amiga, tenemos una relación de muchísimos años. Yo conocí a mi primera mujer por ella, mis primeros grandes trabajos también los hice con ella, y sobre todo una relación pues como de hermanos, ¿no? Entonces, después de muchísimos años sin trabajar con ella, pues me puse en contacto y bueno, como si fuera al día siguiente, ¿no? De habernos visto, como si tuviéramos 17 años otra vez, ¿no? Y vino aquí a casa, al estudio, a grabar y bueno, fue muy bonito. Esa es otra cosa que me ha pasado con el disco, ¿no? Que yo he querido hacer tributo a Rafael, homenajear a la gente, pero al final es como que me ha dado la oportunidad de que toda la gente que era importante en mi vida, ¿no? Incluso tú ahora, ¿no? Con esta entrevista, volviera a mí, ¿no? Y pudiera volver a saber cosas que había dejado a medias, cosas que no se habían dicho y sobre todo te quiero, ¿no? Que hacen falta mucho y a veces pues uno no dice suficientemente a la gente que quiere te quiero, ¿no? O gracias. Y si te parece, vamos a seguir hablando tema por tema del disco, Sí, ¿te parece? Sí. Empieza, el primer tema es una farruca, Sí. se llama Nanana. Y yo la siento como... Bueno, habla tú de ella. ¿Qué es para ti esta nana? Yo si hay alguna cosa ya te pregunto. Bueno, la nana lleva compuesta hace muchísimo tiempo. Yo la tenía ahí y no la había grabado nunca. De hecho, al principio se escucha a mi hijo mayor de pequeñito, porque en las primeras tomas que empecé a grabar aquí, hace muchísimos años, mis hijos tiene 25 años ahora, mi hijo Manuel, y en aquel entonces tenía 7, 8 años. Y la voz que se escucha en el primer tema es la de mi hijo, que eran las 3:30 de la madrugada, y él se despertó porque yo estaba en el estudio y ¿qué hace, papá? Y entonces le dije, toma, coge un micro y grábame una nana, papá. Y bueno, es lo que podrán escuchar la gente cuando abra el disco. Entonces ese tema, hay una parte que fue inspirada de 2 compañeros míos que me ayudaron muchísimo y
que para mí han sido el binomio más grande que ha dado el flamenco en la historia, que ha sido el Viejín y Ramón Jiménez. Dos guitarristas maravillosos, como personas, como guitarristas eran increíbles. Estuvieron mucho tiempo trabajando en la compañía de Antonio Canales, que en ese momento creo que fue la mejor compañía que ha dado la historia, ¿no?, de todos los tiempos, porque se juntaron ellos dos, se juntó los hermanos Parrilla, ¿no?, Juan Parrilla y Bernardo, flauta, violín, María Pilar Carmona, que luego hablaremos de ella, Juañares, bueno, muchísima gente, ¿no?, luego Monse Cortés, mucha gente. Entonces Antonio tuvo la inteligencia y la suerte de montar una compañía con gente muy honesta, que querían sumar todos, y sonaba muy bonito, ¿no? Entonces ya de joven me inspiró la forma de ellos, de cómo tocaban, de cómo componían. Entonces pues quise en esta farruca, te digo que hace ya bastantes años que empecé a darle vueltas a componerla, en el estribillo de ella, pues a darle 2 o 3 matices armónicos de algo que siempre me hayan gustado de ellos, ¿no?, de esa suavidad y esa sutileza, ¿no?, que tienen los compositores de Caño Roto, ¿no?, de todos estos guitarristas grandes, ¿no?, que luego si quieres hablamos de ellos, que ha dado Caño Roto para la guitarra flamenca, ¿no? Paco de Lucía iba muchas veces allí a escuchar al Nani, ¿no?, al padre de David Cerreruela, y todos los guitarristas pues sabemos que Caño Roto tiene un valor increíble, ¿no?, en el mundo de la música y del flamenco, ¿no?, por sus estilos, ¿no?, y cómo ellos entienden la guitarra, ¿no?, tanto técnicamente como componen, ¿no?, y cómo transmiten, ¿no? Entonces la nana, pues aún estando hace tiempo ya ahí el borrador en el estudio, pues empezamos a formarla. Llamé a Daniel Suárez, un percusionista maravilloso, lo conozco desde que tiene 3 añitos, y conozco a toda su familia de artistas. El padre es un gran director de teatro, la hermana bailaora, bueno, todos sus primos amigos míos, y yo lo conozco él de chiquitito. Ahora tiene una carrera maravillosa, trabaja con gente súper potente, y me puse en contacto con él y él grabó casi la mayoría de todos los temas, ¿no?, a nivel de percusión. Luego conté también con la ayuda de mi compadre Pablo Suárez, que ya hablaremos de él si quieres luego en la seguirilla, y que me ayudó porque yo necesitaba una orquesta ahí, necesitaba que me orquestase en ese tema, porque para mí era un tema que yo lo escuchaba como orquesta, y estuvo ahí ayudándome con todo el tema de los arreglos también, porque él es un gran músico y tiene una visión muy bonita, ¿no?, y muy limpia, estructurada para poder hacer todas estas cosas. Y llamé también a David Cerreruela, fueron los 2 temas que él colaboró, ¿no? Y su hijo Israel también estuvo ayudándonos como operador, ¿no?, en la sala del estudio, para ayudarnos mientras nosotros estábamos grabando, ¿no? O sea que de aquí le mando también un fuerte abrazo a Israel, que es otro guitarrista como la copa de un pino. Y entonces, pues bueno, pues esos son los músicos que aparecen en La Nana, ¿no? Y la importancia de La Nana al final es un tema que dediqué a mi hijo Manuel por todo lo que tuvo que luchar, ¿no? Ha sido un niño que ha tenido que luchar muchísimo en la vida. Todos tenemos nuestras cosas, ¿no?, y nuestras luchas, pero yo conozco la de los míos, y la verdad es que es una pena, ¿no?, de que no haya podido tener la vida más fácil, ¿no? Entonces sé que ha sido una persona que ha luchado muchísimo, una persona muy honesta, ha sido mi primer hijo, y quise dedicarle este tema desde el principio, ¿no?, iba dedicado hacia él, ¿no? Entonces es La Nana que le canto a mi hijo, al que no pude cantársela en muchas ocasiones, ¿no?, porque nuestras vidas fueron separadas, ¿no? Claro, a mí cuando hablaste de este tema me recordaba un poco a eso que es lo imposible, ¿no? Eso que no se puede dar en la vida, ¿no? Eso que ese momento quieres cantarle a tu hijo, estar con él, Sí. pero se puede tener un montón de situaciones en la vida, ¿no?, que no pudo ser, ¿no? Bueno, ha habido mucho tiempo en mi vida de que me he recriminado a mí mismo, ¿no?, no haber hecho lo suficiente, o no haber luchado lo suficiente, o haber recriminado a otras personas por no haberme lo puesto fácil, ¿no?, por no haber podido ejercer como un padre. Yo he sido una persona que siempre me ha gustado la familia, ¿no? He tenido una familia maravillosa, sé de la importancia, ¿no?, de la familia, ahora lo sabemos, ¿no? En psicología tenemos un montón de estudios, ¿no?, que hablan de la importancia de la familia, ¿no?, de los roles de los padres, de las madres, etcétera, etcétera. Y yo siempre, desde muy jovencito, también por esa soledad, ¿no?, de estar siempre solo en los hoteles, viajando, siempre he querido tener una familia, ¿no? Y bueno, y la vida pues no lo ha querido así, ¿no? Me ha dado unos hijos maravillosos, pero es verdad que siempre me ha tocado estar lejos de ellos, ¿no? Y
he luchado muchísimo, ¿no? por estar con ellos, pero la vida así no me lo ha ofrecido. Luego más adelante me di cuenta de que el reproche no era el camino, porque realmente las cosas tienen que suceder porque suceden, sabemos cómo funciona esto y bueno, y al final, aunque uno esté lejos, siempre que no se queda pasivo, ¿no? ante una situación, pues luego ocurren otras cosas y al final pues surgen también cosas bonitas, ¿no? Pero sí, el anhelo de haber tenido a mis hijos conmigo, haberles visto crecer, cantarles una nana por la noche o contarles un cuento y, y todo eso me lo perdí, sí, no tuve nunca esa oportunidad. Por eso quizás esta melancolía, ¿no? hacia ellos. Y saltamos de ahí al segundo tema, que es La esperanza perdida, que creo que es una bulería. Sí, es una bulería. Y no sé si quieres hablar de ella, porque me parece que es una bulería bastante especial. Sí. De hecho, la interpretación de la bulería que es tuya, ¿verdad? Sí, bueno, la Esperanza Perdida es una bulería que planteé grabar como homenaje al tío Rubio, ¿no? Hay un cantador que se llama Antonio Rubio, que es una persona que ha sido en estos tiempos el último cantador de los antiguos, ¿no? El último antiguo, ¿no? Y muchos de los fandangos que hacía Camarón de la Isla eran de ellos, ¿no? O sea, era de él, ¿no? No solamente que fuera de él la letra, sino el estilo, la forma de hacerlo, etcétera, etcétera, ¿no? Antonio Rubio creó una escuela, cantaba todo muy bien, pero sobre todo los fandangos se hicieron muy famosos por la manera tan personal que tenía. Era de lo poquito que nos quedaba de los antiguos, sin tener que ir a discos de pizarra y discos, ¿sabes?, de los años 30-40. Y hemos tenido la suerte de poder disfrutar de él, ¿no? Hasta hace muy poquito, ¿no? Yo también tengo la suerte de coincidir con la familia Carmona, he trabajado mucho con ellos y siempre me he dado cuenta, ¿no? Cómo puede ser, ¿no? que esta gente se exprese de esta manera tan bonita, tan increíble, ¿no? Entonces tengo una relación muy ligada a la familia de ellos. De hecho, mis hijos son Carmona y bueno, creí, ¿no? que había que hacer un homenaje, ¿no? a este cantador, a este gran cantador, porque nos ha dejado un legado súper grande, ¿no? Y no ha tenido tanta visibilidad. Todo el mundo conoce a Camarón de la Isla, ¿no? Todo el mundo conoce a muchos otros cantadores, pero cuando Camarón de la Isla cogía el 60% de sus fandangos de Antonio Rubio, será por algo, ¿no? Entonces quisimos hacer una bulería de homenaje a él, se llama, está dedicada al tío Rubio. Esperanza Perdida, ¿por qué? Porque muchas veces pensamos que la esperanza está perdida, ¿no? De los seres humanos, de nosotros mismos, ¿no? Somos un desastre, estamos siempre peleándonos y entramos en debates, ¿sabes?, irrisorios, ¿no? De blanco, negro, izquierda, derecha, arriba, abajo. Y lo único que hace es separarnos, ¿no? y generarnos problemas, ¿no? bastante grandes, ¿no? Entonces, por eso La Esperanza Perdida, ¿no? que son todo letras de la familia. Yo no quise componer nada ahí. A diferencia de los otros temas, estos yo hablé con la familia, dije todas vuestras letras, quiero que grabéis todo lo que vosotros queréis grabar, ¿no? Yo ahí produje y toqué la guitarra, llamé a Johnny Jiménez, a un guitarrista maravilloso y fabuloso, hasta ahora se lo rifan todos los cantadores, y también lo conozco desde muy chiquitito y lo quiero muchísimo. Y bueno, yo al principio quise llamar a Camarón de Pitita, que es también familia de los Carmona, es hijo del tío Rubio, hermano de Miguel Rubio, tío de Antonio Ingueta, que bueno, que es el único guitarrista que realmente acompaña bien, ¿no? el cante de los Rubios, ¿no? Yo he tenido la suerte de trabajar mucho tiempo con él y bueno, él no pudo, él estaba un poquito delicado de salud, ¿sabes? Su corazoncito, ¿sabes? Siempre salen los corazones a relucir, ¿no? en este disco. Y entonces pues dije, vale, no te preocupes, Camarón, voy a llamar a Johnny, y Johnny y yo hablamos, dijimos, vamos a intentar acompañar un poco, fuera de nuestra forma de tocar, un poco parecido a cómo acompañaría Camarón, ¿no? a la familia. Y bueno, eso tiene un poco de peculiaridad, ¿no? el tema, ¿no? que le acompañamos un poquito diferente a lo que nosotros solemos acompañar. Y bueno, y vinieron unos cuantos sobrinos, nietos del tío Rubio, y estuvimos grabando aquí y grabamos la bulería en La Esperanza Perdida. Se grabó bien, se grabó bien. ¿Y
Fue un homenaje, ¿no? Sí, Al tío Rubio, es un fundamentalmente. puro homenaje al tío Rubio. Lo han grabado todos familiares de él, o sea, o nietos o sobrinos nietos. Y por mi parte, pues ha sido un puro homenaje al tío Rubio y a toda esa familia, muchas veces incomprendida, aunque los flamencos todo el mundo, ¿sabes?, los conocemos y los tenemos como lo mejor de lo mejor. No creo que nadie pueda cantar por fandangos después de Miguel el Rubio o de María Pilar Carmona, porque es una verdad, ¿sabes?, tan verdad que luego ya hay poco que decir, ¿no? Claro, porque una vez que tú empiezas a componer, a hacer este disco en homenaje a Rafael, ¿no? Que es un amigo que se va y que está involucrado en el flamenco y tan buen flamenco también incluso, ¿no? Cuando te pones a elaborar este disco, tu intención es hacer un disco que le gustaría a tu amigo, por lo tanto lo que intentas es dejar lo que tú entiendes que es lo mejor del flamenco, por así decirlo. ¿Se podría expresar de esa manera? Sí, aparte de lo que a mí me guste, ¿no?, de cuáles sean mis gustos, a Rafael, de los cantadores que más le gustaban, era de la familia de los Rubios, ¿no? Entonces creo que no hay nadie en el disco que Rafael no admirase, ¿no?, y no le gustase. Entonces quizás de una manera consciente o inconsciente ha sido todo para que a él le guste. Luego es verdad de que hay otros homenajes para otras personas y he intentado utilizar, ¿sabes?, compañeros para esos otros homenajes, ¿no? De hecho, Rafael ha estado siempre aquí en el estudio durante todo el proceso. Era mi sabor agridulce, ¿no?, cuando acabé el disco, ¿no? Dije, bueno, ya he terminado por fin, ha sido un proceso de casi 4 años, pero al mismo tiempo tristeza porque iba a perder un poco esa conexión, ¿no? Estaba grabando y sé que estaba al lado dándome en el hombro y diciéndome, grábalo otra vez, mete esto, mete lo otro, ¿no? Él ha estado presente, ¿no?, en todo el disco, y algo muy bonito que él me ha dado la oportunidad, ¿no?, de poder sacar todas esas cosas que tenía adentro oscuras y darle visibilidad, aceptarlas y darles ese homenaje, ¿no?, y despedirme de ellas, ¿no? Creo que, espero no equivocarme, creo que es Pablo Suárez, el pianista, ¿verdad? Sí, Que abre el tema de reencuentros. sí. ¿Por qué un reencuentro con Pablo Suárez? Bueno, el disco tiene mucho que ver con la amistad, ¿no? A veces no nos damos cuenta, ¿no? Se dice que el amor más grande de una familia no es el de una madre o un hijo, ¿no?, es de la pareja. Y así debe ser, ¿no? En psicología se estudia y se sabe que debe ser así. El amor tiene que ser de la mujer y del hombre, ¿no?, de la pareja. Y a través de ahí irradiar amor, ¿no?, al resto de la familia, ¿no? Es la única manera lógica y sana para formar una familia, ¿no? Y muchas veces la amistad la tenemos un poco como prostituida, ¿no? Lo de no tengo con quién ir al cine, voy a llamar a fulanito para que me acompañe al cine, ¿no? Yo he tenido mucha suerte en mi vida de que he tenido amistades, que hemos estado 5 años sin vernos, pero no había cambiado absolutamente nada desde el último día que nos vimos, no necesitábamos nada el uno del otro, pero existía ese amor de aceptar la persona como es y de gozar cuando estás con él y de que te hace sentir bien, ¿no? Entonces, da igual, ¿no?, para que lo llames, si es para hablar, si es para ir a un sitio o simplemente para sentarnos y no hablar, y la importancia es de poder, ¿no?, juntarte y volver a sentir realmente qué es el amor, ¿no? Entonces, para mí la amistad de verdad es eso, ¿no? Entonces el disco habla mucho de amistad, ¿no? Date cuenta de que parte de la parte de Rafael, ¿no?, de que es una historia de amistad. Y entonces pues me acordé de Pablo Suárez porque Pablo Suárez había sido muy importante en mi vida, ¿no?, cuando éramos adolescentes y estuvimos viviendo juntos. Él venía de Barcelona, no conocía a nadie, empezamos a viajar juntos. Bueno, y a vivir esa época, ¿no?, pues eso, ¿no?, de miedo, de incertidumbre, de no saber si estábamos a la altura, ¿no? Pues ya trabajamos con gente muy potente y nosotros estamos intentando siempre pues tapar nuestros errores y nuestros fallos, ¿no?, para que no se nos viera. Y estamos ya con esos problemas de ansiedad, de ocultación, ¿no?, de nuestras carencias que teníamos, ¿no?, musicales, ¿no?, y como profesionales, ¿no? Entonces, formó una parte muy bonita y muy interesante de mi vida. En uno de los contratos me salió un contrato para Austin y pude meterlo conmigo.
Nos fuimos juntos y ahí conoció a la que hoy en día es su mujer, Wow. Rafaela Carrasco, una bailadora espectacular y una mujer maravillosa. Llevábamos prácticamente casi 30 años sin vernos. Entonces dije, voy a llamar a mi amigo Pablo Suárez, ¿no? Y así salió. Tenía una seguirilla que pensaba que podía entrar bien el piano en ella y lo llamé y bueno, pues lo que hablamos antes de las amistades, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Como si no hubiera pasado tiempo. Quiero grabar esto y tal, por supuesto, venga, para allí voy, ¿no? Y grabamos Reencuentros, que hace mención al reencuentro de dos personas que ya pasé. Pero es una conversación, ¿no? Porque os ponéis a hablar Sí. ahí, la liáis pardísima y los dos Sí, hablando. bueno, es nuestra relación, ¿no? Es cuando íbamos a bailar salsa, ¿sabes? Con 17 años, cuando nos íbamos a un bar que se llama Viriato, ¿no? No teníamos mucho dinero para comer y nos ponían un tercio y nos ponían 2 pinchitos así. Y la señora ya nos conocía y nos ponía 4 pinchitos, ¿no? Entonces, pues, con el tercio cenábamos, ¿no? Y porque éramos un desastre, ganábamos mucho dinero pero no lo gastábamos todo, ¿no? Entonces, esa relación, ¿no? de niños grandes, ¿no? de moverse, de viajar por el mundo, de mirarse y entenderlo todo, pues creo que es lo que hemos reflejado en el tema, ¿no? En la seguirilla. Creo que es un fandango, Menudo Corazón. Menudo Corazón son unos cientos. Son tientos. Sí. Vale. Son unos cientos. Bueno, diré a tu favor de que la gente cuando escuche el disco dirá, ¿estos son unos cientos o esto es una farruca? No es un disco muy tradicional de flamenco y aunque los estilos están ahí, pero son como base, ¿no? Rítmica y armónica de lo que es una canción, ¿no? Entonces no son tientos tradicionales, ni es una sola popularidad tradicional, etcétera, etcétera. Por eso a veces cuesta tanto diferenciar qué es lo que es. Pero Menudo Corazón son unos tientos. Son tientos. Y interviene Antonio Pitingo. Sí, Menudo Corazón. Yo estuve en el estudio con Pitingo por otras cuestiones, hablando con él y le dije, mira lo que ha sucedido, Rafael se ha pirado, me ha dejado con todo este rollo que quiere que grabe y tal, y le comenté de que iba a grabar el disco y que había hablado con la Fundación Menudos Corazones, que él estuvo siempre con Menudos Corazones porque ellos ayudan a las familias y a niños que tienen cardiopatías congénitas, entonces pues hacen una labor muy grande en ese sentido, de acompañamiento y de ayudas, tanto a los pacientes como a los familiares que les buscan pisos alrededor, etcétera, etcétera. Y él pertenecía y habíamos hecho alguna cosita, algún homenaje para ellos, en algún directo que habían montado algún festival. Y luego, curiosamente, yo también, ¿no? en Sevilla, cuando sucedió lo de mis hijos, del incendio, pues también me echaron una mano, aunque no tuviese nada que ver con cardiopatías congénitas. Entonces son gente que hicieron una gran labor. Entonces yo al Pitingo se lo dije, le dije, voy a grabar el disco, quiero que todas las ganancias vayan para esta fundación. Y él se dio cuenta, ¿no? De que en el fondo no tenía muchas ganas de grabar, que yo ya estaba un poquito de más, pero vio que estaba involucrado, ¿no? Y entonces me dijo, yo quiero grabar, ¿no? Entonces dije, venga, vale, pues te miro un par de temas de los que creo que puede encajar. Y se los pasé, eligió él los tientos y grabó ahí los tientos. A mí Pitingo me gusta y la verdad que me gusta mucho cómo suena este tema. Yo creo que no lo he escuchado cómo suena este tema nunca, pero es una visión personal. Ya. Cómo suena este tema me parece impresionante. Igual que Esperanza Fernández luego en el tema del Retorno de Ulises. Sí, bueno, él es un musicazo, un profesional como la copa de un pino, ¿no? De hecho, grabó en 10 minutos y tiene mucha preparación, ¿no? Ha estudiado mucho. Es un gran aficionado, como nosotros los flamencos hablamos, ¿no? De cuando nos gusta y somos conocedores de algo, es un gran aficionado al flamenco, conoce muy bien los estilos, aunque luego él se haya buscado su carrera y haya hecho pues ese estilo, ¿no? de soul flamenco, ¿no? Y tal. Que por cierto recuerdo cuando estabas tú con el disco de Solería, ¿no? Encantadísimo, venías aquí. Eso es. Sí, un disco súper chulo. Creo que algo muy chulo, ¿no? Lo que hizo y que gustó a muchísima gente. Y cada cosa en su lugar, ¿no? Aquí no se trata de si somos flamencos o no somos flamencos, ¿sabes? Aquí somos todos flamencos y cada uno intentamos expresarnos y hacer lo que podemos. Aquí no hacemos más que lo que podemos, ¿no? Quien se crea que hacemos más de eso se engaña. Para mí él es una persona muy,
muy profesional, muy artista. A mí me gusta lo que él hace. Es verdad de que cuando yo le llamé sabía que eran unos tientos, sabía que era el tema que yo había compuesto para Rafael y bueno, fue una sesión muy seria, ¿no? Y él intentó pues buscarse dentro, ¿no? Para tener que hacer una introducción y 2/3 de tientos, 2/3 serían como 2 letras, ¿no? De tientos e intentó pues hacerlo lo más profundo sabiendo que era para Rafael, ¿no? Ahí también está, bueno, ahí en algunos otros temas está el maestro David Moreira, venezolano, amigo nuestro de toda la vida, que metió los violines y también me ha acompañado toda la vida, ¿no? Hemos coincidido en muchísimas compañías y no hay muchos violinistas, ¿no? Guitarristas sabemos mucho, pero violinistas, pues a lo mejor hay 7, 8 y bueno, solamente habían 2, ¿no? Que era en aquel entonces, ¿eh? Ahora mismo habrá más compañeros, pero en aquel entonces estaba Bernardo Parrilla y David Moreira, ¿no? Entonces, pues bueno, pues tuve la suerte, ¿no? de coincidir mucho con él y bueno, y, igual que en el primer disco, en este segundo disco está en varios temas. Claro. Estamos ahora con un tema muy cortito, muy chiquitito, se llama María. Es como una caricia, ¿no? Se escucha como una caricia de ese tema, es algo que llega y se va, o algo así parecido. Sí. María ha sido uno de los temas más complicados porque María era la hermana pequeña de mis hijos y ella se fue con 18 meses, pues no sabía, ¿no? cómo mencionarla musicalmente, ¿no? Cuando uno compone algo de alguien, recuerda ¿no? Cómo te llamaba, cómo jugaba, cómo comía, cómo se caía, cómo se levantaba, ¿no? Pero cuando es un ser tan chiquitito, ¿no? Pues nada más puedes recordar su sonrisa, sus ojos, ¿no? Entonces era un tema que traté con mucho cuidado y quise hacerlo como una pinceladita muy cortita, ¿no? Entonces María es una taranta, luego se suma al tema Miguel Linares, mi gran amigo Miguel Linares, también uno de los mejores guitarristas y músicos que tenemos en este país. He trabajado muchísimo con él, nos hemos recorrido el mundo entero 2 o 3 veces juntos y es uno de los guitarristas flamencos que componen más bonitos y más difícil también, que eso también nos atrae mucho. Pero sobre todo es una persona muy sincera, ¿no? Que era algo que necesitaba para este disco. No podía meter en este disco algo que no fuera de verdad sincero porque los homenajes no podían ser de otra manera. Entonces llamé a Miguel. Miguel ha tenido una vida también muy dura, tiene también un corazón muy grande y por eso dije, venga, mi compadre Miguel Linares tiene que estar aquí. Él sabía lo delicado que es padre y abuelo y estuvimos aquí de hecho 5 o 6 horas sin poder grabar, viendo cómo íbamos a enfocar, ¿no? y qué es lo que íbamos a contar y qué es lo que íbamos a decir, porque lo que queríamos era simplemente cómo acompañar esa despedida y al mismo tiempo que poder expresar, ¿no? Ese dolor, ¿no? De esa, no de injusticia, ¿no? Sino de ese acto que no entendemos, ¿no? De que pueda venir a la vida un ser y a los 18 meses, ¿no? Que no le ha dado tiempo a hacer absolutamente nada, pues se tenga que ir, ¿no? Entonces fue difícil para los dos, estuvimos aquí un rato bastante complicado y cuando acabamos de grabar fuera estuvimos hasta las tantas de la noche hablando, ¿no? Y intentando apaciguar, ¿no? Nuestra tristeza y nuestro dolor. Entonces, María, nada más que estamos los dos de guitarra, es algo muy sencillito, es también como un directo, grabé yo un trozo de taranta con una rueda, luego él improvisó y yo improvisé, pero fue también como algo muy directo, no hay nada planificado, ¿no? Además es un tema que cuando acaba llega el silencio. Y llega el retorno de Ulises, que hemos hablado de él previamente, que además ha grabado un videoclip. Sí, Retorno de Ulises cuenta la historia de mi hijo Juan José, ¿no? Mi hijo Juan José fue el único que pudo salir de la habitación en llamas en aquel incendio y estuvimos muchísimo tiempo en la UCI, luego en plantas de quemados, en la unidad de quemados, que por cierto aprovecho para dar las gracias, ¿no? al Hospital Virgen del Rocío. Ellos tienen la mejor unidad de quemados de toda Europa. De hecho, habían niños que venían de Canarias o que venían de Barcelona o que venían incluso de fuera del país, porque ellos tienen una unidad de quemados increíble, ¿no?
Y bueno, estuvimos muchos meses allí en la UCI y luego por fin, aunque los médicos estuvieron diciendo que no iba a sobrevivir, sobrevivió y luego pasó a la unidad de quemados, ¿sabes? Aguantó todo ese infierno que es, ¿no? Todos esos tratamientos, ¿no? Que tienen que pasar, ¿no? Toda la gente que se ha quemado. Y luego 13 o 14 operaciones que ha tenido por limitaciones de movilidad, etcétera, etcétera. Entonces creí que, bueno, como estaba sacando todo lo que duele dentro, pues dije, tengo que homenajear a mi hijo, ¿no? Por lo que ha luchado, ¿no? La verdadera lucha, pues, a veces es con uno mismo y con la vida, ¿no? Que te pones estos obstáculos, ¿no? Y él ha luchado mucho y sigue luchando. Y, y por eso yo quería llamarle Ulises cuando él nació. La madre no quiso y le puso el nombre de un abuelo. Anda, Pero como soy muy cabezón, pues le llamé el retorno de Ulises. no sabía ese Esa detalle. historia. Anda, porque además tu padre está muy vinculado a Ulises, ¿no? Sí, exactamente. Mi padre nos leía cuentos, ¿no? Y nos leía mitología griega y demás. Y mi padre era un experto en Egipto y en Grecia, una persona muy culta. Y bueno, y él nos leía pues cosas sencillas, ¿no? Odisea y Para los niños. a los niños para dormir, ¿no? Con 4 o 5 años y nos contaba todas estas cosas, ¿no? Entonces, pues Ulises sabemos lo que representaba y yo quise llamarle Ulises, ¿no? Y como ya había elegido el nombre del mayor, de Manuel, pues por un abuelo mío, pues entonces la madre dijo, no, no, ahora me toca a mí y le llamo de otra manera. Pero bueno, yo le he llamado muchas veces Ulises así a escondidas y esta vez ya lo he hecho público y llamo el retorno a Ulises porque realmente volvió de donde todo el mundo pensaba que no iba a volver, ¿no? Totalmente. No habrá momento sin ti, no es el siguiente tema. Bueno, No habrá momento sin ti es la canción que hice para mi hijo Miguel. Él es el pequeño y él no pudo salir de esa habitación y obvio, ¿no? Que tenía que hacer un tema para él. No habrá momento sin ti es porque cuando la gente dice, bueno, ¿qué es sobrevivir a un hijo? ¿No? Y cómo se puede aguantar eso, ¿no? Bueno, el cuerpo aguanta carros y carretas, ¿no? Pero no hay momento, ¿sabes?, en que un padre no piense en su hijo, ¿no? O en su hija que haya perdido, ¿no? Hasta que uno fallezca, ¿no? Entonces, por eso titulamos No habrá momento sin ti, ¿no? Ya no hay momento, ¿no?, sin que él no esté presente, ¿no? Fue muy duro, él tenía 7 añitos, además era súper simpático y súper buena gente. Era una canción para mí muy delicada porque la compuse en un día y las cosas al final así tan simples salen simples, no era algo así como muy complicado. En un día me compuse toda la canción y hablando con mi amiga Gemma Castaño de Radio Le, le dije no sé a quién llamar, ¿no? Porque no era una canción flamenca, era una canción muy delicada, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, Gemma me había hablado de María Toledo, ¿no? Yo a María Toledo la conocí hace muchísimos años, pero nuestros caminos profesionales nunca se habían juntado, ¿no? Ella trabajaba con guitarristas que eran amigos míos, pero yo trabajaba con otra gente, ¿no? Y nunca habíamos coincidido, ¿no? Y María Toledo acababa de ser mamá, tenía su bebé chiquitito. Entonces Gemma Castaño le habló del tema y ella pues fue como, ¿cómo puede ser, ¿no?, que yo recibo la vida, ¿no?, y vaya a ir a grabar, ¿no?, al estudio de este hombre que ha perdido lo que yo ahora mismo estoy inmersa, ¿no?, en esta felicidad, ¿no? Entonces fue un regalazo porque tanto María Toledo como su equipo se portaron súper bien, vinieron, entendieron perfectamente, ¿no?, todo lo que estaba sucediendo y de donde yo necesitaba esa voz, ¿no? Porque necesitaba una voz que fuese muy dulce, que al mismo tiempo, ¿sabes?, su tesitura fuese la agradable para el tema, porque es un tema así un poquito extraño, ¿no? No es un estilo de flamenco, es el único que no es un estilo de flamenco. Y bueno, entonces ella grabó y creo que hizo justicia, ¿no? Ella también toca el piano, es una musicaza, se produce, tiene 7 nominaciones a los Grammy, ¿no? Es una grande, ¿no? Y luego también tuve la suerte de contar con Julio Andrade, que es un contrabajista y bajista maravilloso venezolano, también nos conocemos de toda la vida, que me pudo meter también en ese tema de contrabajo. Y luego
llamé a Jesús Montoya, que es un muchacho que toca la flauta y el saxo que no se puede aguantar, ¿no? Para mí ahora mismo es el mejor flautista y saxofonista que hay en el flamenco. Para gusto los colores, como dirían otros, pero para mí, ¿sabes? Y para todos tiene que ser Jesús Montoya, porque toca muy bien, es un virtuoso, puede coger cualquier canción de quien sea y tocarla encima escuchándola una vez, o sea, es una persona talentosa y virtuosa. Y bueno, y aquí pues se ve claramente de que quiso improvisar encima y lo que le salió fue caramelo, ¿no? Y toca muy bonito. Es verdad de que como me ha pasado en la mayoría de las cosas, pues cuando acabo de grabar, lo llamé por teléfono, oye, tal y cual, y hablando, pues me comentó, pues yo le dije que me había gustado mucho, ¿no? Que me había roto porque hace daño, ¿no? Su saxo y su flauta. Empieza el disco, ¿no? A ser algo, ¿no? A estar vivo en sí mismo. A mismo. Confluir, sí, ¿no? Y al final la mayoría de la gente que han pasado por el disco, pues hay historias entrelazadas, ¿no? Por eso al final me alegro mucho de haberle llamado Menudo Corazón, que no es por menudo pequeño, que es menudo por grande. Y al final toda la gente que estaba colaborando pues eran gente que sentían igual que yo porque habían pasado cosas o iguales o parecidas a las mías, ¿no? Y joder, cada tema es un bloque entero, una historia enorme, ¿eh? Sí, son como micro historias, ¿no? Son microecosistemas. Sí. La flor más hermosa es el siguiente tema. Bueno, La flor más hermosa, hace tiempo que empezamos a grabar este tema, antes de que yo decidiera grabar este disco, y ha sido como la farruca, ¿no? De los pocos que yo, ya una vez decidí grabar el disco, quise introducir porque tenía correlación con lo que iba a grabar, ¿no? Son unos tangos que canta María Pilar Carmona, ¿no? Y hoy en día hay muchísima gente que canta muy bien, que toca muy bien, que baila muy bien. Cantadoras, tenemos muchísimas cantadoras, ¿no? A algunos les puede gustar más uno, a otros les puede gustar más otras. María Pilar Carmona para mí es la esencia de la verdad en expresión cante, ¿no? En el flamenco. No hay una cantadora que me haga sentir, ¿no? lo que me hace sentir María Pilar Carmona, ¿no? No creo que nadie pueda discutirme esto, ¿no? Es una cantadora especial, es una cantadora que tiene unas facultades increíbles, pero cómo lo cuenta y lo que cuenta es increíble. Creo que no se ha hecho justicia realmente, aunque la conocemos todos los flamencos, pero sabemos cómo funciona, ¿no? El tema musical, ¿no? Y las empresas, pero María Pilar Carmona tendría que tener por lo menos una estatua en cada capital de España. Wow. Sí, es un personaje muy importante en el flamenco. Y bueno, yo he tenido la suerte de trabajar también con ella muchísimo tiempo, somos muy amigos, somos como hermanos. Ella es parte también, ¿no? De la familia de los Carmona, de los Rubios, tiene ese, ¿no? ese estilo de los Rubios, pero al mismo tiempo es personal, ¿no? Aunque tenga ese estilo que tienen todos los Rubios, tiene algo personal que le hace a ella que no hay nadie que se pueda poner al lado de ella, ¿no? Mientras estamos cantando, ¿no? Porque, por lo que hemos hablado antes, ¿no? Lo mismo que pasaba con Miguel Rubio, ¿no? Entonces, bueno, tuve la suerte de que ella quiso grabar una bulería, unos tangos y unos fandangos. Dijimos que los tangos serían para mi disco y la bulería y los fandangos que iban a ser para el suyo, y así fue, ¿no? Cogimos los tangos, los grabamos aquí, llamamos también a Mir John Hart, que es un músico, bueno, es un personaje ¿sabes? La gente tiene que meterse y buscarlo, sí, ¿no? Porque toca el laúd árabe, el buzuki, toca la guitarra, ¿sabes? Cualquier cosa, ¿no? Coge el cubo de la basura, lo toca, ¿no? Es un musicazo increíble y bueno, lo llamamos, metió el laúd árabe y el buzuki, y bueno, y Diego Álvarez el Negro, otro venezolano que está ahora en Los Ángeles, que también de la época que nos juntábamos todos, ¿no? Todos los venezolanos, pues le dije, me pasa esto. Me dice, mira, panita, que estoy en Los Ángeles, pero tú mándame el tema, ¿no? Y bueno, me lo grabó allí y me lo envió. Entonces, pues bueno, pues tengo ahí las percusiones de Diego y hicimos esos tangos. Las letras son también de la familia. Estaba ahí el tío Joaquín Canastero, que hacía unas letras maravillosas, que ya no lo tenemos entre nosotros,
pero también muchos otros familiares hacen letras súper bonitas, ¿no? Entonces, por eso he dicho antes que tanto la bulería como los tangos, quise que ellos metiesen sus letras Claro, ahí no tocas. para que su identidad, ¿sabes?, Se mantenga. se hiciera mayor, ¿no? Entonces, son letras de ellas y de ellos, y bueno, y habla de la flor más hermosa, ¿no? Cada uno que lo escuche seguramente, ¿sabes?, tendrá su flor más hermosa, ¿no? Es un tema que le valdrá para todo el mundo. Habla de la mujer, habla de la mujer. La mujer que nos ha perdido, Hoy en día tenemos esa pena, ¿no? Que estamos todos muy perdidos. La mujer que nos ha perdido, que sabe de sus valores, que sabe de su importancia, que quiere compartir, que quiere ser útil en la vida, ¿no?, en la familia. Y a veces pues no se le da esa oportunidad, no se le valora como lo que es la flor más hermosa, ¿no? No creo que haya ningún hombre en el mundo que no sepa que la mujer es la flor más hermosa. Todos tenemos madres y hermanas e hijas, abuelas maravillosas, y quien no lo puede ver, ¿no? Nada más que hay que echar un vistazo, ¿no? Entonces es un homenaje para la flor más hermosa. Bonito. Desde chicos, ese tema además creo que no contabas con él, ¿no? No, bueno, salió como tenía que salir, ¿no? A veces las cosas, uno quiere hacer algo y nunca sale, ¿no? Y otras veces, sin querer hacer nada, sucede, ¿no? Pero está claro que lo que sucede es lo que tenía que estar, ¿no? Hubo una sesión que no pude grabar aquí en el estudio y tuve que ir a Estudios Matilda en Madrid, que les mando un besazo desde aquí, son maravillosos, y está ahí el niño en la sala de control grabando a todos los grandes flamencos, es un bicharraco, y ellos me ofrecieron también gratis los estudios para poder grabar, y tuve que ir a grabar allí los jaleos, porque en la bulería de los Rubios quise meter unos jaleos, y para que no tuviesen que venirse para aquí todos los niños, pues dije, venga, pues voy allí a Madrid y grabamos allí. Al estar allí, al poner llamar a todos los amigos para que grabasen los jaleos, pues vino José Maya, ¿no?, antiguamente conocido como José Luis Romero, vino Nino de los Reyes, vino Jerónimo Maya, ¿no? Vinieron mucha gente, muchos amigos, que también hacían muchísimos años que no nos veíamos, 20 y pico años que no trabajábamos juntos. Y aunque yo, por ejemplo, José Maya, he sido su guitarrista desde que él tenía 9 años, ¿no? Ese es su guitarrista casi toda su carrera, primera carrera, hasta que yo empecé a apartarme un poco del flamenco, ¿no? Entonces, José es alguien muy importante en mi vida y en mi carrera porque nos hemos formado juntos, ¿no? Entonces, cantábamos juntos en los parques, ¿no?, llorábamos juntos, montamos los bailes, yo le decía, no, haz eso, haz lo otro, ¿no? Y al final era todo como un binomio perfecto, ¿no? Y Nino de los Reyes es el único bailador que tiene un Grammy, ¿no?, que ganó un Grammy con el álbum de Chick Corea, y bueno, y es una persona maravillosa, yo lo conozco desde que tiene 5 añitos, ¿no? Ellos son 2 hermanos, Isaac de los Reyes y Nino de los Reyes, son hijos de bailadores, ¿no?, de grandes bailadores, tanto el padre como la madre, algunos bailadores de flamenco, otros más de danza. Y bueno, yo iba a su casa, me quedaba a dormir, ¿no?, tenía amistad con Isaac, que es el mayor, también muy buen bailador, muy buenos aficionados, muy buena gente. Y Nino pues lo vi desde chiquitito, ¿no?, crecer, ¿no?, antes de que tuviese intención de bailar, y luego se ha hecho pues eso, un bicharraco, ¿no? No sé cómo alguien puede pensar tan rápido, ¿no?, a la hora de bailar, ¿no? Es una persona fuera, también es verdad, 12 horas todos los días estudiando, No. para la gente que piense que solamente el talento es suficiente. Entonces, pues bueno, pues me vieron allí, les gustó mucho el tema que estábamos metiendo en los jaleos, joder, qué bonito y tal. Y me dijeron, ¿y nosotros? ¿Sabes? ¿Qué pasa, compadre? ¿No? Y nosotros, ¿sabes? Y nos hemos criado juntos, ¿no? Y entonces, pues hicimos un directo. De, venga, vale, pues, ¿qué hacemos? Y entonces, pues... Pero se graba, se graba en el momento, entonces. Sí, lo grabamos ahí en el estudio, todo de momento, se grabaron ahí unas palmitas y unos nudillos con las palmas abiertas, y luego, pues venga, pues vamos a grabar voces, pies, todo en directo. Luego yo aquí simplemente metí otra guitarrita encima de una falseta, por adornarla un poco, y
Y bueno, José, por ejemplo, que es bailador, pues se puso a cantar, que canta muy bien, mejor que mucha gente que se dedica al cante y con mucho conocimiento, porque mi compadre José Maya tiene mucho conocimiento y sobre todo es muy artista, ¿no? La gente que se expresa fácilmente, ¿no? De esa manera, ¿no? Tan de verdad, al final son los mayores artistas que hay, ¿no? Entonces da igual lo que hagan, que cojan la guitarra, que canten, que bailen, que te hagan un garabato que tienen que ver con el arte, ¿no? Y entonces pues José se puso con el micrófono a cantar, que cantó 3 o 4 tercios de Soleá de Pavón, increíble, estaba todo el mundo allí, había muchísima gente en la sala, fuera, y estaba todo el mundo alucinando, y Nino pues improvisando, metiendo los pies. Intenté hacer cositas como al principio, de hecho las 2 falsetas que le hago son falsetas que yo le compuse a él con 14 años, o sea, no quise utilizar falsetas de las de ahora ni nada, entonces las 2 cositas de música son de las que yo le hacía a él cuando nos íbamos al Bravo Bravísimo, ¿no? En Telecinco, ¿no? Y de hecho creo que una sale, ¿no? En Bravo Bravísimo, ¿no? En los vídeos que están por ahí todavía colgados, ¿no? Y era una manera de no necesitar ninguna reivindicación, nosotros somos esto, vamos a pasarlo bien y vamos a ser los mismos que éramos desde chicos, ¿no? Y por eso se llama Desde Chicos, ¿no? Algo que sale ahí totalmente improvisado, sin importar el sonido, sin importar pues eso, la preparación, ¿no? Como estructura, ¿no? de un tema para un disco. Y bueno, y ahí está. Y cierras pues con una farruca, son 3 farrucas, ¿no? En este disco. No, hay 2 farrucas, La Nana La Nana. y la última, que es La Taberna Flamenca. Vale, porque María no es una farruca. No, María no tiene ritmo, es una taranta. Eso, taranta, vale. Es una taranta. La he liado pardísimo. Es que hay muchos estilos. Claro, sí, sí. Claro, sí. hay muchísimos estilos en el flamenco. Sí, la taberna flamenca es como nosotros, cuando trabajamos por ahí, los flamencos, y creo que a lo mejor algunas otras disciplinas musicales, hacemos como un fin de fiesta, ¿no? Sería lo más parecido al bis, ¿no? Que le piden a otros grupos de musicales, ¿no? Nosotros le llamamos el fin de fiesta, ¿por qué? Porque nosotros lo que queremos es fiesta. Los flamencos lo que nos gusta es la fiesta. Una cosa que de vez en cuando hay que ponerse serio, pero lo serio duele, porque es de verdad, no es, ¿sabes?, una actuación. Entonces, el fin de fiesta nos gusta mucho porque es el momento, ¿no?, de poder disfrutar. En este caso es un fin de fiesta agridulce porque el fin de fiesta normalmente se suele hacer por tangos o por bulerías, pero yo decidí que como empezara el disco tenía que acabar, ¿no? Empezaba con La Nana y quería que acabase con esa canción que no está estructurada de la misma manera, pero quería que la gente tocase encima de esa nana, porque era como que era el fin de fiesta encima, ¿no?, de lo que yo había vivido, ¿no? Entonces, la taberna flamenca tiene una estructura parecida a la farruca, aunque no es igual, y es la despedida de todos, ¿no? Nos juntamos, como siempre, ¿no?, en algún bar, ¿no? Antes era o en el Patas o en el Candelas o en algún sitio donde dejen a que los flamencos podamos cantar, bailar y tocar. Después de haber estudiado 10 horas, después de haber actuado y tal, nos tomamos una Coca-Cola y seguimos cantando, ¿no?, que es algo que mucha gente no entendía, ¿no? 7, 8 horas más, ¿no? Entonces es como el fin de fiesta, ¿no? Ahí en la taberna flamenca pues tocan la mayoría de la gente que ha colaborado en el disco y es una despedida. Para mí es una despedida a Rafael, para mí es una despedida a todos, ¿no?, los que no están, ¿no?, y creo que también era mi despedida, ¿no?, mi propia despedida, ¿no? Y bueno, ahí tuve la gran suerte de contar con el maestro Rafael Riqueni. Él estuvo aquí una semana, aquí en casa, estuvimos juntos y yo tengo tanto respeto al maestro que ni siquiera se me ocurrió, ¿no?, el decirle nada, pero el maestro nada más que piensa en guitarra, guitarra, guitarra. Y eso que nada más que llegó le puse Avatar y nos pusimos a ver una película. Creo que sería la primera película que vio el maestro de ciencia ficción porque estaba súper alucinado. Pero él estaba todo el rato, vamos al estudio, coge la guitarra, quiero escuchar las cosas que estás grabando, ¿no? Y pues el maestro me hacía hincapié en eso y le puse 2 o 3 temas. Quiso grabar en La Farruca y quiso grabar en una sigrilla que tengo que no he sacado, que iba a sacar y no he sacado, la tengo ahí con el maestro. Y bueno, yo encantadísimo, ¿no? ¿Puedo grabar aquí? Sí, 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 lo que usted diga, maestro. Y
Y entonces, pues bueno, pues en la farruca sale el maestro Rafael Riqueni, abre él la farruca y luego vuelve a entrar en mitad de la farruca. Y bueno, y la mayoría, ¿no? Está Esperanza Fernández también, que hace la letrilla, y están todos los guitarristas que han colaborado, violinistas, el saxo, el piano, pitingo, están todos. Y se me ha quedado mucha gente mía que quiero y que respeto y que admiro, y no he podido. Pero, curiosamente, de la gente más importante de lo que yo tenía en mi corazón y cosas que tenía a medias, las he resuelto con este disco. Ya me puedo despedir. Tranquilamente. Hasta la próxima. Te voy a pedir una cosa un poco especial. ¿Sí? Y es si te sabes algún chiste. Está dentro del formato, ¿no? De tu podcast, ¿no? Te está ocurriendo de Está forma, ocurriendo, de forma ¿no? natural. Ya, de forma ya. natural. De forma natural. Pues la verdad es que no sé. Vamos a intentar decir que ya te he contado el chiste de mi vida, ¿no? Porque al final la vida es eso, ¿no? Ole. Vamos a quitarle el hierro, ¿no? Después de enfrentar, y vamos a volverla a chiste, ¿no? Para que no sea tan dura, ¿no? Y no nos petrifique. O sea que, bueno, ahí va mi chiste, ¿no? Toda la entrevista. Me gusta. Muchas gracias, Héctor, de verdad. Bueno, gracias a ti.